Hola Daniela, bienvenida a la Cato de Codificados 2024, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Excelente. Mira Daniela, te invitamos hoy al programa para conversar de un tema relevante, importante. Te cuento que estaba leyendo unos reportes del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional sobre la economía, el estado actual de la economía, y uno de los temas, puntos que me llamó la atención es, como mencionaba el informe, de que hoy estamos viviendo una de las tasas de inflación más altas de la última década a nivel mundial. Muy bien. Entonces, quería que por favor me expliques y nos aclares un poco qué es eso de la inflación, que parece algo súper raro, que a veces se hace difícil entender o comprender. Entonces, quisiera que nos comentes un poquito sobre lo que es la inflación. Claro, bueno, actualmente nosotros estamos viviendo una de las mayores crisis inflacionarias y para explicarlo de manera sencilla, la inflación no es más que el crecimiento continuo de los precios. Esto afecta directamente a los sectores más vulnerables o pobres de la sociedad. Muy bien, entonces, para ver si te entendí muy bien, entonces es un incremento permanente de Sí, del precios. precio. Muy bien, fantástico. Entonces, otra de las preguntas que me nace a raíz de esto para poder entender bien ese informe a cabalidad es, ¿por qué se da la inflación? ¿Cuáles son las causas de la inflación en las economías? Am, lo podemos explicar con un ejemplo. Em, Había un monje llamado Martín Azpilicueta y él vio en 1554 que en España estaba existiendo el incremento de los precios. Entonces, al analizarlo y observarlo, él vio que la causante de este incremento era la llegada de la plata de América. Entonces, al observar el dicho fenómeno, vio que en Francia, por ejemplo, no existía este incremento. Y antes de la llegada de esta plata americana, en España los precios eran incluso más bajos. Pero en este caso, en Francia todavía no había llegado la plata americana. Y es ahí cuando él vio que existía una relación directa entre el dinero, que en este caso sería oro o plata, y el precio. Fantástico, muy bien, increíble. O sea que este monje empezó a comparar, me dices, ¿verdad? Los precios que estaban en España en ese tiempo, los precios que había en Francia, y había variaciones, y él, bueno, concluyó que esas variaciones de precios que había se debía a la cantidad de plata y oro que llegaba de América, ¿verdad? A España. Sí. Eso es un poquito lo que estoy entendiendo, lo que tú me dices. Muy bien, ¿y cómo esto entonces, ese ejemplo que nos mencionas, bueno, parece del siglo XVI, es antiguo, cómo eso se puede, no sé, entender en economías modernas? No sé si puedes citarnos algún ejemplo o algo que nos pueda aclarar un poquito esto más, cómo Sí, opera en claro. economías modernas. Em, en la economía moderna podemos suponer que los gobiernos o los bancos le entreguen más dinero a la población. Entonces la población va a pensar que es aún más rica de lo que ya era. Entonces ellos van a querer comprar más productos. Y las empresas, al ver que existe mayor demanda de los productos, a consecuencia de esto va a aumentar los precios. Entonces es ahí cuando vemos que cuando hay más dinero y hay más demanda, el precio aumenta. Ujú. Ok, o sea, hay una relación positiva, vamos a decir, ¿no? Entre la cantidad de dinero que hay en la economía y los niveles de precios, ¿verdad? Es decir, mientras más dinero hay en la economía, mientras más cantidad de dinero hay en la economía, bueno, pues los precios van a tender a subir. Sí. Fantástico, muy bien. Y entonces, volviendo un poco a al reporte del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, con lo que me vas explicando, voy clarificando un poquito más las ideas y voy comprendiendo un poquito más todo este fenómeno inflacionario. Ahora yo quería preguntarte a la luz de lo que acabas de explicar, cómo se puede explicar y entender estas presiones inflacionarias que se mencionan en el informe de estos últimos tiempos. No sé si nos puedes explicar un poquito a qué se debe esto, estas presiones inflacionarias a nivel mundial, vamos a decirlo así. Sí, estos fenómenos inflacionarios se vieron reflejados tras la pandemia a causa del COVID-19 en el accionar de los gobiernos. Entonces, lo que hicieron los gobiernos es tratar de generar un incremento en el gasto y para poder tener la economía para esto, crearon bonos. Estos bonos fueron comprados por los bancos, lo que hizo que sí, la economía se incrementó, subió,
pero a consecuencia de eso creó tensión o presión inflacionaria, lo que hizo que los sectores más vulnerables, la sociedad con más pobreza, se viera directamente afectada. Ujú. Ya entiendo, o sea que los gobiernos, como dices, empezaron a incrementar el gasto en programas sociales, entiendo. Sí, eso es correcto. Ujú. Entonces ahí, bueno, esa presión del gasto social tuvo como un efecto tal vez no buscado ni no deseado en la primera instancia, que es ese incremento de precios. Y como mencionas, bueno, eso estaba y está afectando a las poblaciones más vulnerables. Muy bien, ya para ir cerrando esto, en ese marco del que estamos hablando ahora y el contexto que tú me has explicado, ¿cuál crees que es la mejor forma de ayudar entonces a esta población vulnerable en estos contextos, ¿verdad?, que estamos hablando ahora? Claro, bueno, en primera instancia la mejor solución sería no producir la inflación, pero si este fenómeno ya se encuentra presente dentro de la sociedad, lo que debemos hacer es, con la mayor rapidez posible, aplicar las políticas para disminuir o erradicar en mayor cantidad la inflación. Fantástico. Muy bien, Daniela. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu claridad y bueno, pues desearte una buena jornada y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.